producción animal, profesor universitario desde el 2017, Facultad de Agronomía de Luz de las unidades curriculares, producción y manejo de pastos y forrajes y producción de rumiantes. 10 años de experiencia en el manejo de fincas para producción de forraje, asesor ganadero, asesor comercial de empresas agrícolas en Venezuela. Asesor de asociaciones como ESCO, ASO Criollo, Criollo Limonero y recientemente miembro del Centro de Divulgación Ganadero. Investigador con participaciones en congresos nacionales e internacionales, así como artículos científicos en revistas nacionales e internacionales con capítulos de libros publicados. Y miembro de la coordinación de la División de Forrajes de la Asociación Latinoamericana de Producción Animal, ALFA. Bienvenido, Larry. Gracias. Buenas tardes para todos. Es un reto porque me ponen en un apuro presentar después de Fátima. Es increíble. Eso para la organización del año que viene. ¿Y eso que no cantó? Yo lo pensé. No, es que es muy difícil. Cualquier cosa que uno haga aquí se va a ver un poquito pequeño. Te queremos mucho, Fátima. Este tema, yo he venido recogiendo varias cosas de las ponencias del cronograma de las actividades, y me he dado cuenta que, bueno, yo había preparado algunas cosas, como habían otros ponentes, saqué alguna información para no ser repetitivo, y esto, fuéramos avanzando en función de lo que ya se ha visto, ¿no? Para iniciar con la suplementación, tenemos que tener que el contenido de esta presentación van a ser 6 aspectos fundamentales. Primero, seleccionar los animales que vamos a suplementar. Cálculo de forraje es obligatorio. ¿Cuáles forrajes vamos a usar y cuáles vamos a seleccionar? Formulamos las raciones, pesamos y controlamos, que es la fase de evaluación, y por último, que es la fase de venta y comercialización de los animales. En la primera fase tenemos que seleccionar los animales. Muchas veces, y me he dado cuenta porque soy miembro del grupo de ESCO, cuando empezamos a cebar esos corderos, siempre es una actividad secundaria. Y son los corderos, se ceban los que salieron machos. Ah, no, me salió machito. Bueno, vamos a cebarlo. Y muchas veces no tenemos, ese animal no tiene la calidad para ser cebado y llevado a un mercado que es el que nosotros queremos apuntar. Quizás hace 10, 15 años atrás podríamos cebar cualquier cosa y podríamos invertir en suplementar cualquier cosa para llevar a un mercado. Eso se ha venido transformando a lo largo de los últimos años. Entonces, es inevitable que nosotros tenemos que seleccionar. No todo el animal que nos nació machito es el que vamos a cebar. En este punto tenemos que evaluar los animales que tengan un potencial productivo. No les estoy diciendo que tienen que ser puros, porque tenemos animales mestizos que tienen muy buena calidad, y los cruces que se están haciendo son animales que pueden tener potencial productivo de carne sin ningún problema. Puede ser macho o hembra, ojo, puede ser macho o hembra. Hay veces que no, las hembras nada más, porque las hembras son el futuro del rebaño, pero si hay una hembra que fenotípicamente yo no la quiero en mi rebaño, la puedo cebar perfectamente. O puedo decantar a comercializarla. Tengo que ver a qué mercado objetivo voy a apuntar. Porque si yo decido, bueno, voy a empezar a comercializar cortes de cordero, yo tengo que escoger animales que vayan a tener una altura y una capacidad cárnica que vaya acorde con lo que voy a hacer. Esto no aplica, por supuesto, al consumo familiar, entre otras cosas que nosotros hacemos. En este punto, esta conferencia parte de que ya tenemos un rebaño consolidado, de que ya vimos lo que nos explicó Kervin, ya lo que nos explicó Manuel de movimiento del rebaño. Eso tiene que estar listo. Ya yo tengo que tener mi rebaño consolidado y saber cuántos animales puedo cebar. Por supuesto, llevar registros adecuados. Eso no lo voy a explicar porque eso lo hemos dicho en todas las conferencias que se han tenido en estos días. Y por supuesto, tener una genética, que afortunadamente seguimos avanzando en genética y se tienen cada vez animales de mejor calidad y de mejor tenor cárnico y con una ganancia de peso superior. Vamos a los cálculos de forraje, que los cálculos de forraje tienen que ser propios de cada finca. Nosotros tenemos la mala costumbre de que los cálculos de forraje son copias de uno, del otro, del que tiene el
vecino y no hacemos una revisión profunda de lo que nosotros tenemos. Entonces, eso tenemos que medir. Empezamos con unos principios fundamentales que son la base de todas mis conferencias, y es recordarles a las personas que el pastizal es un cultivo y es su fuente más económica de alimentación de los animales, pero es un cultivo y él va a responder a todas las prácticas culturales que nosotros le hagamos: fertilización, control de malezas, riego, rotativa, rolo, etc. Y en la medida de que nosotros identifiquemos a esa especie vegetal como un cultivo más, vamos a tener mejores resultados. No existe pasto milagroso. Se lo dijo Kervin muy brevemente, pero se lo repito yo. La mejor especie es la que se adapta a las condiciones agroecológicas de la finca. Nosotros, yo tengo 10 años participando en conferencias y creo que no hay una donde no se levanta un productor y me pregunta: pero ¿cuál es el mejor pasto? ¿Cuál es el que, si yo quiero cebar cordero, cuál es el mejor pasto? Y siempre la respuesta mía va a ser el que se adapta a las condiciones agroecológicas de tu finca, el que tiene 20 años, 30 años contigo aguantando el verano, aguantando inundaciones en algunas épocas y sigue y persisten en la unidad de producción. Y nosotros, yo creo que por diversas razones hemos ido dejando esas modas que el vecino nos trae, no, se metió la MG5, no, se metió este híbrido de braquiaria, y la vamos sustituyendo y pretendemos sustituir todo lo que tenemos en la finca por esa especie vegetal nueva. En esta imagen es con fines didácticos, porque ahí hay 3 especies de guinea, pero muchas veces las 3 especies de guinea los productores no las pueden identificar dentro de sus predios. Es una foto del CIAT en Colombia, donde hay 3 guineas. Nosotros tenemos las 3 aquí. Y muchas veces dicen: bueno, pero ¿cuál es la más productiva? ¿Cuál es la mejor? No, es que a mí me gusta Mombasa. No, pero es que a mí me gusta Tanzania. No, que yo tengo mejores resultados con X o Y. Los resultados van a ser individuales. Si usted tiene un mejor rendimiento con sus indicadores, se adaptan bien con esa especie, con esa podemos trabajar. Y si usted dice: bueno, pero es que yo nada más que veo una diferencia de tamaño en la pequeña del lado izquierdo, es la única que veo diferente. La pequeña del lado izquierdo es el cultivar común de Mombasa, bien manejado, que tiene por encima de 1,50 m. Bien fertilizado, bien regado, bien control de maleza. Y nosotros tenemos mucha guinea común en los potreros, muchísima. La del medio es una guinea Tanzania, y la del lado derecho, este extremo derecho, es el cultivar Mombasa. Es que no, entonces eso quiere decir que como esta es más grande es mejor. No necesariamente. La diferencia en la selección de un cultivar y otro fueron liberados un año después. En el 92, 91 liberaron el Tanzania, en el 92, 93 liberaron el Mombasa, con una diferencia de 1.5 1.8 toneladas de materia seca por hectárea por año. Alguien me puede decir: bueno, eso en 100 hectáreas es bastante, pero para superficies pequeñas la diferencia es inexistente. Y muchas veces, porque me pasa cuando voy al laberinto, cada vez que yo voy a una visita en una finca en el laberinto, la única forma de identificar cuál de las 2 especies es evaluando las espiguillas en el laboratorio con un microscopio. Y hay gente que se atreve y me dice: no, pero es que yo tengo todo eso de Mombasa y tengo Tanzania. Bueno, sí, en algún momento sembraron Mombasa, pero a lo mejor llega un vendedor y te tira una Tanzania ahí. Y lo más probable es que en esos potreros estén las 3. Lo más probable. ¿Por qué? Porque dependiendo del nivel de manejo y de las condiciones del suelo, esta que está en este extremo derecho, esta Mombasa puede tener el tamaño de la común, porque es el factor manejo que nosotros le estamos dando. Entonces, cuando yo les digo el pasto es un cultivo y tiene todo, él responde de esta manera. Y no necesariamente, a veces nos guiamos porque es bonito, es verde, es grande, es tal, nos produce, y olvidamos ese factor manejo que influye. No se deben cambiar las condiciones de suelo y clima para establecer una especie forrajera. Yo soy bastante fuerte en ese caso cuando doy clase. En la actualidad nosotros no podemos pretender hacer una recomendación
de decirle a un productor, usted necesita trabajar con riego, porque los precios de los sistemas de riego en la actualidad son prohibitivos. Es muy difícil alguien que pueda trabajar con un sistema de riego. Y no solamente es instalarlo, es todo lo que conlleva el sistema, la bomba, el mantenimiento, la persona que está encima, los aspersores, el sistema que se corre. Entonces, la electricidad que se va. Entonces nosotros desde hace varios años tenemos que empezar a mentalizarnos que nosotros no podemos pretender cambiar ese sistema, el agroecosistema, para trabajar con la especie. Tenemos que entender el agroecosistema que tenemos y trabajar como trabajan en muchas zonas del mundo, exclusivamente trabajando bajo secano y trabajando con las lluvias que nos vienen de arriba. Erráticas en la mayoría, erráticas, y con el problema de cambio climático muchísimo más. Los pastos de mejor calidad son más exigentes en cuanto a manejo porque tienen requerimientos especiales. A veces los productores, y nuestra tarea como asesores técnicos, el productor nos dice, no, pero es que yo tengo las posibilidades económicas. Y yo tengo las posibilidades económicas para establecer un sistema de riego. Y tengo las posibilidades económicas porque compré tal semilla en Colombia y yo quiero sembrar mulato 2, por ejemplo. Hay que entender que esa especie, que es un híbrido mejorado, es mucho más exigente en manejo, en fertilización, que una especie tropicalizada o naturalizada que tenemos nosotros. Por ejemplo, una comparativa sencilla, el cadillo bobo o pasto búfalo, centro auxiliario, es súper rendidor. Nosotros lo despreciamos en muchas zonas, pero pastoreado con 20, 21 días y haciendo 2 pastoreos al año podemos obtener alguna comida. Y hay zonas de otros países de Latinoamérica donde la producción ovina está sustentada exclusivamente en centro auxiliario, exclusivamente en cadillo bobo. Y que nosotros nos dicen cadillo bobo, no, pero es que yo quiero es una Ticton 85, yo quiero es un mulato 2, porque ese es el que es productivo. Y a veces no tienen las posibilidades. Esto es sencillito. Yo les digo, no es lo mismo que usted intente mantener su Monza o su Chevette a que usted quiera andar montado en una Tacoma. La manutención y los gastos no van a ser los mismos. Algo más o menos pasa con los pastizales. Siguiente. Es mejor tener superficie suficiente de pasto de calidad aceptable con pocas hectáreas que pocas hectáreas de excelente calidad. A veces encontramos productores que son tercos y quieren ese sistema de riego porque tengo para hacer un sistema de riego de 1/4 hectárea y la finca mide 8 hectáreas, pero él quiere ese 1/4 hectárea porque ese es el 1/4 hectárea que lo va a sacar de abajo, ese es el 1/4 hectárea que le va a dar toda la materia seca para todas las demás. Y muchas veces no pasa así. Muchas veces no pasa así. Y es preferible, vamos a manejar 4, 5, 6, las que tengamos disponibles, las manejamos bajo secano, que invertir un dinero que podemos utilizar en otra cosa, en un sistema de riego que a la vuelta de un año, año y medio no va a estar funcionando. Porque pasa. Bueno, este es un clásico. La genética entra por la boca y el mejoramiento de las pasturas debe ser previo al mejoramiento genético del rebaño. Les encanta andar en ferias, les encanta comprar animales en subasta, y cuando se traen ese animal y lo llevan a su unidad de producción, no tiene una base alimenticia forrajera sólida, el animal no va a expresar ese potencial genético, no va a ganar esos kilos de carne, no se va a ver tan bonito jamás como cuando se veía dentro del corral del aprisco donde lo compraron. Y eso no es culpa del animal, eso es culpa de nosotros, porque hacemos las cosas al revés. Entonces siempre tenemos que empezar por la alimentación y después nos montamos en genética. Y tocó tangencialmente una de las cosas que dice Fátima, el enfoque sistémico de las pasturas. Las pasturas son un propio agroecosistema, y al tener su propio agroecosistema tiene entradas, salidas, el animal aporta al pastizal, del pastizal nosotros obtenemos cosas que no podemos procesar. Nosotros tenemos, gracias a los animales, podemos procesar esa luz y energía solar y esa fotosíntesis que hace el pasto, nos da a nosotros productos, carne, leche, pieles, etc. Y cuando nosotros tenemos un recurso pastizal, que es el que nos va a ayudar a sustentar todo lo demás,
Si yo hago una sola práctica por aislada, yo digo, bueno, no, voy a solamente a rotar. Vas a rotar, pero esa rotación necesita otras cosas. Además de rotar, vas a fertilizar. Porque si rotas nada más y no fertilizas, los progresos pueden ser muy lentos. Vas a tener una ventaja con respecto al que no rota, pero los progresos van a ser muy lentos. Entonces las prácticas tienen que ser en conjunto. Escoger la especie que tenga el hábito de crecimiento que nosotros vamos a utilizar. Por ejemplo, si nosotros vamos a trabajar con especies de crecimiento postrado, con especies rastreras, vamos a buscar unas que tengan, por supuesto, son más resistentes al pastoreo porque los puntos de crecimiento están por debajo del nivel de pastoreo, aun cuando en la teoría dice que tiene menor producción de materia seca, nosotros le podemos hacer más cortes en el año, por supuesto. Los pastos de crecimiento erecto que tengamos en la finca son propensos a sufrir un pastoreo excesivo porque tienen los puntos de crecimiento únicos y cuando nosotros sobrepastoreamos puede tender a desaparecer. Pero por supuesto tiene la ventaja que vamos a tener una mayor producción de materia seca. Bueno, pero además del pastizal yo tengo otros recursos, porque yo puedo utilizar otras especies que sean leguminosas, especies no tradicionales, todas las que nos habló Gregorio ayer, que no las vamos a mencionar para no repetir, pero lo único que yo quiero de esas especies es que cumpla con estos 4 criterios. Que sea una especie que esté adaptada, porque a veces quieren una leguminosa, pero es una leguminosa del Himalaya y que no es de aquí. Una leguminosa que esté adaptada, que tenga alto valor nutritivo, porque nuestros pastos tropicales son deficitarios en niveles de proteína cruda. Entonces, con esa leguminosa, con esa especie no tradicional, yo vengo a suplir lo que me falta en la dieta. Por supuesto que no tenga componentes antinutricionales. Los componentes antinutricionales son factores detrimentales en la dieta, elementos que están en pequeña concentración que hacen que el animal no gane peso, hacen que el animal tenga problemas de otra índole. Esos serían los factores antinutricionales. Y nosotros, buscando un enfoque sostenible, queremos que sea multipropósito, que además de los de sombra tenga beneficios ambientales, que le podamos obtener madera, que podamos hacer cerca. Ese sería el ideal de la especie que yo voy a escoger. Por supuesto, eso va a hacer que yo en mi finca voy a poder calcular la capacidad de sustentación, que no es más que una relación entre cuánto tengo en la finca y cuánto es mi demanda. Y ahí yo puedo decir, bueno, mi finca tiene una capacidad de sustentación de X. Para yo poder saber cuánto es mi demanda, tuve que haber hecho el movimiento del rebaño anteriormente. En el caso de la oferta, por supuesto, podemos tener todas estas especies, estrella, guinea, búfel, braquiaria, leguminosas, estas especies que ustedes están viendo en pantalla. Pero les dije al principio que lo ideal es que tengamos la información propia de cada unidad de producción. Entonces, es importante que antes de meterse en el programa de suplementación, de meterse en el programa de cebar cordero, ustedes sepan cuánto produce esa oferta, cuánto produce esa especie y cuál es la oferta. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo me consigo una estrella que en el libro dice que tengo de 22 a 25 toneladas de materia seca, pero en mi finca no da más de 17, no da más de 18. Entonces, si yo lo saco por el libro y no lo hago en la finca mía, yo voy a sobreestimar cuánto tengo. Y cuando vienen a cobrar, que lo único que vienen a cobrar son los corderos en este caso, van a conseguir que hay un déficit. Entonces, por eso es importante que hagamos esa medición en cada finca. Ejemplos prácticos: una medición, método de aforo de potreros, 3 o 4 puntos, con el método del metro cuadrado. Eso se puede hacer con tubo, con cabilla, tripa de pollo, con madera. Hacemos una medición y colectamos cuánto es la materia fresca y después la procesamos para obtener la materia seca. Punto importante, William. Profe, ¿esa es una prueba piloto? No, esas son metodologías probadas que hacen que los productores puedan saber cuánto hay de comida para los animales. ¿Y qué opinas tú de las pruebas piloto? Sembrar varias especies para ver cuál es más productiva. Ajá.
En Venezuela se ha usado mucho en las pruebas piloto porque se han probado muchas especies y a lo largo de los años se han quedado, las que han quedado en Venezuela son las que son más productivas. Y eso ha pasado, o sea, no es de hoy. Como les decía, si yo tengo en mi finca una bermuda o una estrella, un pasto de crecimiento rastrero, yo lo voy a cortar a 5 centímetros sobre el nivel del suelo. Y si tengo una guinea, una brisanta, un búfalo, un otro pogón, dependiendo de la zona donde esté, lo voy a cortar a unos 30 centímetros para tener más o menos una estimación de cuánto es el consumo del animal. Yo corto a esa altura porque esa se supone que debería ser la altura de pastoreo de esas especies. Eso es una imagen de un muestreo que hicimos. Es básicamente eso. Y por supuesto, una vez que yo tenga todos esos datos, yo voy a poder identificar dónde está Cuando nosotros estamos en el trópico, nosotros somos súper dependientes de las condiciones climáticas. Estas condiciones climáticas hacen que tengamos una época de sobreabundancia de pasto y tengamos una época de déficit de pasto. Si yo lo mido, cuánto tengo en mi finca, no puedo saber cuándo tengo esa época de sobreabundancia y no voy a saber cuándo tengo esa época de déficit. Entonces, en el momento que yo identifico, bueno, los meses de julio, agosto y septiembre son los meses deficitarios para mí, porque ya los medí, yo puedo prepararme y tomar decisiones y decir, bueno, en el mes de marzo o en febrero ya yo tengo que tener los tractores listos, ya yo voy a hacer lo que voy a hacer, voy a buscar un forraje conservado, voy a sembrar una especie que la voy a cosechar para los meses de mayo exclusivamente, con el fin de superar esa época seca y poder tener una producción de forraje estable durante todo el año. Esa es la finalidad. Y saber cuántos animales puedo alimentar. Porque en función de cuántos animales puedo alimentar en la finca es que yo puedo decir, ok, ya mis animales, porque es muy difícil que nosotros consigamos una finca que tenga solamente los animales que va a cebar. Dentro de ese grupo va a tener los animales que va a cebar, va a tener las madres, va a tener las hembras en levante, va a tener... Yo tengo que saber cuánto puedo cubrir con mi oferta forrajera. Para, por supuesto, ajustar la carga animal. Y la carga animal la ajustamos varias veces en el año. Es muy poco feasible decir que nosotros vamos a tener una carga animal, porque a veces la calculamos, no, yo tengo tantos potreros, tengo tantos animales, eso quiere decir que mi carga animal es de 2, mi carga animal es de 1.5. Pero durante el año, como tenemos esa fluctuación y tenemos esa sobreoferta de pasto, tenemos una época donde tenemos un déficit de pasto, esa carga animal tiene que moverse. Porque si yo mantengo esa misma carga animal, lo que voy a tener es lo que les decía Kerwin hace poco, que vamos a tener un sobrepastoreo y un sobrepastoreo y un subpastoreo y vamos a tener déficit. Los animales no van a ganar peso. En este caso, esta tabla que les muestro aquí, es, una vez que yo hice todo eso, yo esto lo había puesto tangencialmente también, porque contaba con otra conferencia que iba a estar aquí, que es sobre formulación de raciones, pero vamos a dar lo más elemental y básico de esto. Estos son los requerimientos de los ovinos que nosotros vamos a levantar. En la columna izquierda tenemos los pesos. Animales que de 9 kilos, 19 kilos, 29 kilos, 39 kilos, hasta los 49 kilos, que sería mi peso objetivo, para sacar unas canales de 22, 23, 24 kilos. En la tabla de abajo tenemos corderos puros o con alto mestizaje. ¿Por qué? Porque esos animales que son más puros, tienen un grado de mestizaje más alto, especializado para carne, van a ser mucho más eficientes en la conversión de pasto a carne o de suplemento a carne. Entonces yo les recomiendo, estas tablas se llaman NRC, son unas tablas que están disponibles en la red. Esta es la del año 2007 y es perfectamente utilizable y perfectamente aplicable para la época actual. Y está disponible en la web. Yo uso la de arriba, porque la mayoría de los corderos que nosotros estamos cebando ahorita se parecen más a los de arriba que a los de abajo. Porque tenemos muchos animales mestizos buenos que tienen potencial productivo y que los podemos cebar. Entonces utilizamos la tabla de arriba, que tiene
diferencias, tienen algunas diferencias con la de los corderos puros con alto mestizaje. Y bueno, y nos dice las ganancias diarias de peso estimadas que yo voy a querer para esos corderos, la cantidad de peso vivo que yo voy a suplementar, que no necesariamente está relacionado con la oferta, porque yo siempre, si están los animales tabulados, voy a buscar ofrecerles entre un 15 o un 20% más de lo que me dice la tabla. Porque siempre hay pérdidas, porque siempre hay dominancia entre los grupos, y yo tengo que favorecer a que todos coman más o menos lo mismo. ¿Y que coman cuánto? 5% de su peso vivo. Si alguno hace la comparación con bovino, en bovino dice que entre el 3 al 3.5% de su peso vivo. Nosotros tenemos una especie que no usa eso, usa 4, usa 4.5, usa 5, y si son de razas más especializadas para carne, animales mucho más puros, puede consumir hasta un 6% de su peso vivo. Por eso cuando alguien preguntaba, ¿pero cuántos corderos equivale a una oveja? ¿Cuántos corderos equivalen a una vaca? La cuenta es un poquito más compleja. Es más compleja porque no necesariamente podemos pesar lo que pesan los corderos entre el peso de lo que pesa la vaca. Porque eso nos sirve para hacer algunas cosas, pero con fines nutricionales, el porcentaje de peso vivo que ellos consumen es diferente. Entonces, ¿qué les puedo decir? Entre corderos puede ser 6, 7, más o menos, trabajando con estas tablas de NRC. Por supuesto, esta es solamente para animales que van para cebo. Hay tablas NRC para hembras en mantenimiento, para hembras con cría, hembras en el denominado flushing antes de los servicios. Todas esas están disponibles y todas esas se pueden utilizar. Nosotros, las que nos competen en esta conferencia son las de ceba. Por supuesto, nos da unos valores de proteína en gramos, NDT o energía metabolizable, calcio y fósforo que nosotros debemos cubrir. En los pesos, aquí yo recomiendo que se hagan 5 cortes. En 5 cortes son 5 tipos de alimentación diferentes, no porque yo voy a cambiar la dieta, sino porque cambian las proporciones. Cuando ese cordero que tenía aproximadamente 10 kilos cambia a tener 19,93, casi los 20 kilos, sus requerimientos van a cambiar. Y a pesar de que el peso vivo, el porcentaje de peso vivo que yo estoy suplementando se mantiene. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces nosotros suplementamos a nuestros corderos, los tenemos en la canoa, se les da X número de forrajes, pero no sabemos ni cuánto le estamos dando y se les da lo mismo por el mismo tiempo. Esta metodología lo que permite es que cada vez que los animales están cambiando, esto sería aproximadamente cada 45, 50 días, yo cambio la dieta. Eso me va a permitir en la siguiente. Bueno, esto era un ejemplo de, por ejemplo, yo estoy usando bermuda, tengo quinchoncho en mi finca, tengo morera y tengo pulpa de cítrica. Horacio, saludos Horacio. Esas serían mis fuentes. En el caso de la formulación de raciones, yo lo que hago es a lo que yo tengo, lo que aporta mi fuente forrajera, le resto lo que necesita el animal que está en las tablas NRC. ¿Y qué es lo que hago después? Siguiente. Por favor, la formulación de raciones. La formulación de raciones, lo que se puede hacer por la metodología del cuadrado de Pearson o por el método algebraico, pero no es más que hacer que esas fuentes forrajeras llenen los requerimientos del animal. Y yo, bueno, puedo, en el ejemplo, esto es solamente un ejemplo. Por ejemplo, usar 35% del pasto, 15% de pulpe cítrico, 10% de quinchoncho, 20% de morera o 20% de un ingrediente X. No están los cálculos en esta presentación. Pero eso me permite a mí formular una ración ideal para cada grupo. Porque yo voy a tener esos grupos, como les dije, de 9 kilos, de 10 kilos, de 20 kilos, de 30 kilos. ¿Qué es lo que va a hacer eso? Bueno, en la tabla izquierda yo voy a tener que, para llegar al primer grupo, se tomaron 50 días. Para llegar al tercer grupo, se tomaron 40 días. Y para llegar al cuarto grupo, 33 días. Y para el último grupo, 29 días. Eso me da un tiempo de ceba de aproximadamente 152 días, que está bastante bien.
que nosotros saquemos un animal destetado y lo cebemos en 152 días, está bastante bien y bastante aceptable. Y por supuesto hago los cálculos de los kilogramos de materia seca que voy a necesitar y los kilogramos de materia fresca que serían los necesarios para ese proceso de ceba. En este punto yo hago algo que les dije, que es la evaluación de los pesos, porque yo necesito estar pesando cada 30 días, cada 40 días para saber si esa ganancia diaria de peso se está cumpliendo, porque si no se está cumpliendo yo tengo que reformular la lista. Algo pasó, algo no lo hice correctamente. En este caso, para este ejemplo, me dice que yo invertí 6.76 kilogramos de materia seca para producir 1 kilo de carne. Eso nos dice que la producción de carne de cordero es súper eficiente. Súper eficiente. Y por eso, cuando pues, al principio decían en las conferencias, no, pero es que somos una ganadería futurista, una ganadería que viene a combatir los embates del cambio climático. Aquí hay una de las respuestas. Una de las respuestas es porque nosotros invertimos en este proceso de ceba 6.76 kilogramos de materia seca para producir 1 kilo de carne. Hay otras especies que por supuesto son más eficientes, pero usan otras fuentes. Nosotros estamos utilizando las fuentes más económicas. Por supuesto que estas tablas pudieran ser muy diferentes si yo les digo aquí, no, vamos a poner alimento concentrado, harina de maíz, etcétera, que no es el objetivo. Sí, pero cuando tú vas a trabajar con alimentos concentrados, digamos, no es desde el punto de vista de la guía, sino global, como dice la profe, utilizas pollo, que tiene la mejor conversión. ¿Sí me entiendes? Porque desde el punto de vista de rentabilidad, para tener un overo que lo vas a alimentar con alimentos concentrados, y supongamos que con alimentos te mejora la conversión a 3. No tiene sentido. Frío pollo. No tiene sentido. Y ahí nosotros aprovechamos una de las grandes ventajas que nos ofrecen los corderos. Y no estamos tocando el tema de sostenibilidad, de emisión de gases de efecto invernadero, que eso sería una de las cosas que tienen más a su favor. Pero este tema de la conversión es una de las cosas que yo creo que nosotros como asociación de esto tendremos que promover y explicarle a la gente. Señor, usted necesita menos materia seca para producir 1 kilo de carne. Y ya por supuesto aquí está descontado, esto está descontado la carne que va para venta. No por kilo de animal, sino la carne que va solamente a vender. Sí, está la cuenta en la canal. Por kilo de canal. Bueno, para este ejemplo, los de ceba de 50 animales, yo necesito 29.147.5 kilogramos de materia fresca. Casi 30 toneladas para cebar 50 animales en 150 días. Ajá, pero ¿cómo relaciono yo eso con lo que hice al principio? Bueno, yo tengo mi cálculo y yo sé cuánto forraje produzco yo en el año. Esto que está aquí, yo lo tengo que sacar de otra fuente, porque ya yo hice el movimiento de rebaño, ya yo hice, y aquellas cuentas están claras. Entonces, o yo ajusto y hago los 3 elementos de planificación, en el corto, en el mediano y en el largo plazo, y digo, bueno, si yo pretendo cebar esos 50 animales en 6 meses, ¿cuándo los voy a cebar? ¿Cuándo los voy a tener? Bueno, el movimiento de rebaño me dice que para el año que viene yo los voy a tener. Yo me preparo este año porque yo necesito producir 30 toneladas de forraje de todas las fuentes que yo tengo disponibles en mi finca: pasto, leguminosa, morera, pulpa de cítrico. No tiene que ver, lo que necesito es producir esa cantidad, porque esa es la cantidad que voy a necesitar durante todo el ciclo. Siguiente. Por supuesto, como les decía, cuando yo llego a esa conversión, yo tengo que hacer pesaje y control, porque es la oportunidad de evaluarlo. Y tengo que acostumbrarme a que si yo pretendo sacar mis animales en 150 días, trabajando con las tablas NRC, trabajando con suplementación, yo tengo que medir, tengo que pesar. Porque si yo me muevo y digo, en vez de estar en la etapa 3 y yo en vez de estar ganando 290, 300 gramos diarios, estoy ganando 150, algo está pasando. Que por cierto, les dejo dicho, hay que evaluar la calidad del forraje, no solamente la cantidad. Porque nosotros tenemos una cantidad que podemos medir en campo, pero la calidad la podemos medir en el laboratorio. Momento de publicidad, estamos en la Facultad de Agronomía, tenemos el laboratorio de nutrición animal que dirige el profesor Juan Vergara, está
disponible para todos los productores, se dirigen hasta allá, conversan con él, vamos a tomar una muestra, yo tengo Titonia diversifolia, ajá, porque también es un paréntesis aquí, a veces han llegado productores y llegan con una muestra de Titonia, así amarilla, volteada en una bolsa. Y ya eso no tiene. Ajá, pero esta Titonia, no, esta la corté para hacer el análisis. Pero ¿cuánto tiempo tenía desde sembrada? ¿Cuánto tiempo tenía después del corte? Porque esos son valores que nosotros necesitamos para poder calcular cuánto tengo disponible en mi oferta, ¿no? Entonces, eso como tipcito ahí, se lo dejo ahí como publicidad sin intención. Es necesario que, además de la cantidad, evaluemos la calidad. ¿Por qué te reí? No dijiste cómo hay que tomar la muestra. No, eso es para que vayan al laboratorio y conversen con Juan y hacemos el equipo. Y por último, hacer la venta de los animales al mercado objetivo. Esta idea es para que nosotros dejemos ese comercio marginal de nuestros ovejos y empecemos a pensar. Porque si yo tengo un productor que cada 6 meses tiene 50 canales, a lo mejor puedo tener el de al lado que saca 20, podemos nosotros como asociación decir, bueno, vamos a empezar a organizarnos y decir al año nosotros podemos producir 100 canales, 200 canales. Y vienen otros negocios, y vienen otras oportunidades, y vienen otras ideas para hacer cortes, para meterlos en otros mercados. Lo primero es la oferta. La oferta en este caso es el producto. Y con esto concluyo. ¿Preguntas? ¿Dudas?